Hoy día, hermanos, queremos compartir esta serie de enseñanzas que hemos estado ya llevando hace buen tiempo atrás, que ya empezamos realmente hace varias semanas atrás, estudiando acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos ya en la 12ª semana estudiando este libro maravilloso. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 10 y quiero explicar acá, el capítulo 11, perdón, y quiero explicar. Hemos saltado algunos capítulos y por eso usted se preguntará por qué estamos estudiando ahora el capítulo 14. Básicamente porque el capítulo 11, la plantación de la iglesia en Antioquía, ya lo habíamos visto anteriormente, el capítulo 12 también lo habíamos visto y el 13 también lo hemos visto ya en otras predicaciones, que básicamente incluyen cómo la iglesia seguía obrando, cómo Dios se vio obrando por medio de la iglesia en estos capítulos, y cómo en el capítulo 13 el Espíritu de Dios utiliza y llama al ministerio de misioneros a Bernabé y a Saulo, ¿no? Y empieza el primer viaje misionero. Hoy vamos a tocar, como vuelvo a repetir, el capítulo 14, que está en el contexto del primer viaje misionero, y vamos a aprender algunas cosas bastante interesantes, hermano, muy importantes, que como iglesia tenemos que entender. Y si pudiéramos condensar todo lo que hemos leído hace minutos atrás, podríamos decir lo siguiente. La lección que nos deja el primer viaje misionero de Pablo, hermanos, es que debemos de hacer todo lo que está de nuestra parte, todo nuestro esfuerzo consciente en predicar el Evangelio, en discipular creyentes y en plantar iglesias, en medio de las dificultades inherentes al ministerio, ¿sí? Siendo conscientes y encomendando la obra al Señor de la iglesia, ¿sí? Si algo vemos acá, hermanos, es que Dios desea obrar, Dios desea bendecir a su iglesia, Dios desea obrar por medio de su iglesia, y qué bueno que así sea. Y Él es todopoderoso para hacer lo que Él en su soberana voluntad desea hacer, pero de nuestra parte está el esforzarnos y el hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la obra avance, confiando en el Señor y encomendando su obra a Él. Si pudiéramos bosquejar el texto que acabamos de leer, hermanos, diríamos lo siguiente. En este capítulo 14, hermanos, vamos a aprender 4 cosas. En primer lugar, a ser sabios en medio de la oposición, versículos 1 al 7. A ser firmes en medio de la confusión, versos 8 al 18, a ser valientes en medio de la tribulación, versos 19 al 23, y a ser humildes en medio del trabajo que Dios nos ha encomendado, versos 24 al 28. Así que, sin mediar más esto, vamos a entrar ya a estudiar este texto, hermanos. Una bienvenida a todos los hermanos que veo ahí que se están conectando, que siguen dando sus saludos, pues hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente a ustedes. Vamos a comenzar a estudiar este texto. Hechos, capítulo 14, versos 1 al 7, nos enseña las Sagradas Escrituras a ser sabios en medio de la oposición. Dice la Escritura que en Iconio entraron Bernabé y Saulo y predicaron en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera, dice, que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad de Iconio, estaba dividida. Dice, unos estaban con los judíos y otros estaban del lado de los apóstoles. Pero cuando los judíos y gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, Bernabé y Pablo, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Aquí vamos a ver unas cosas muy importantes, ¿sí? En primer lugar, quiero mostrarte este mapa para que te más o menos tengas en la mente, porque a veces hablamos de ciudades y nombres, y claro, si no estoy familiarizado con los lugares, probablemente no tengo ni idea qué tan lejos fue el viaje, dónde se realizó. Tal vez si a usted le dice, mira, vamos a ir hasta Ate, o vamos a ir hasta Comas, o vamos a ir hasta Puente Piedra, más o menos tenemos una idea, ¿no? A menos que vivas bajo una roca, conoce más o menos las distancias entre los distritos de Lima, porque nuestra realidad es lo que nosotros conocemos. Pero cuando me hablan de Iconio, Listra, Derbe, bueno, eso me suena chino, yo no sé exactamente dónde quedan, pero mira, déjame mostrarte, déjame que te muestro en este mapa. Este es el mapa del primer viaje misionero de Pablo, ¿sí? Si tú puedes ver allí, en la esquina inferior a derecha, mi derecha, probablemente si tu derecha también, están las ciudades de Samaria, Galilea, Judea, toda la provincia de Judea, toda la zona de hasta Jerusalén y todo Israel.
y más arriba, ya pasando Damasco, está Siria, y muchos kilómetros más arriba también está la ciudad de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria es la iglesia que fue plantada en Hechos capítulo 11, ¿sí? Que es plantada por un grupo de creyentes que predican la palabra y que luego la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé para que pueda fundamentar a esos creyentes, y Bernabé toma a Saulo, que vivía en Tarso. Ahí tú puedes ubicar la ciudad de Tarso, y Bernabé con Pablo, con Saulo, entran en Antioquía, y durante un año en Antioquía de Siria ellos trabajan haciendo la obra del Señor. De allí, de Antioquía de Siria, es de donde el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo para la obra misionera, y ellos salen a la ciudad, al puerto de Salamina, a Pafos, ¿sí? En toda la zona de Chipre, y ellos cruzan el mar Mediterráneo hasta la ciudad de Perge, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo ellos llegan a las ciudades que ya conocemos: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, ¿no? En estas 4 ciudades es donde Pablo y Bernabé tienen el mayor fruto en su ministerio, en este primer viaje misionero. Allí es donde predican el evangelio, donde ganan muchos discípulos, donde plantan iglesias y donde regresan también, ¿no? Vuelven recorren sus pasos nuevamente: Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Perge, Atalía, y regresan nuevamente hasta Antioquía de Siria, ¿no? Ese es todo el primer viaje misionero. Entonces, más o menos ya tienes una idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de esta zona de Asia, donde en estas 4 ciudades se predica el evangelio. Y estábamos ya bastante lejos ya de Jerusalén, pero ahí es exactamente donde Pablo y Bernabé empiezan la obra del Señor. Ahora, al inicio del primer viaje misionero, ambos salieron enviados por el Espíritu Santo y la iglesia hacia Chipre y hacia Antioquía de Siria, donde tuvieron gran éxito en la conversión de muchos. Ahora, asimismo, Antioquía de Pisidia, perdón. Asimismo se levantó una gran oposición. Si tú puedes leer en casa Hechos capítulo número 13, y vas a ver cómo allí sucede este gran éxito. Mucha gente se convierte al Señor, pero también se levanta oposición. Se levanta oposición al trabajo que ambos estaban haciendo. Entonces ellos, a raíz de esta oposición, salen hacia la ciudad de Iconio. En Iconio, es ahí donde nos encontramos en Hechos capítulo 14, ellos ingresan a una sinagoga de los judíos, que era más o menos la estrategia que casi siempre usaba Pablo, y empiezan a predicar la palabra. Y una vez más, Dios respaldó su ministerio con la conversión de muchas personas. Muchas personas creyeron en el Señor por causa de la predicación del evangelio a manos de labios de Pablo y de Bernabé. Y una vez más, así como Dios estaba obrando por medio de la conversión de muchas personas, también se levantó oposición en la forma de judíos incrédulos que exaltaban los ánimos de los gentiles contra los creyentes. Bueno, hasta ese momento la oposición estaba presente, pero no era tan grande, así que Bernabé y Pablo aún deciden permanecer en la ciudad de Iconio. Dice, permanece mucho tiempo ahí, predicando con denuedo, con valentía y con confianza en el Señor, quien respaldaba con poder su ministerio. Así que seguía Dios obrando allí, así que seguían convirtiéndose personas, seguían siendo discipuladas personas, y Dios seguía respaldando la obra que Pablo y Bernabé estaban haciendo ahí en Iconio. ¿Había oposición? Sí, había un nivel de oposición, pero no era lo suficientemente grande como para que ellos salieran de la ciudad. Ellos todavía permanecían ahí, decidieron permanecer allí, predicando el evangelio y confirmando a los discípulos que ya se encontraban allí. Sin embargo, la oposición, dice Lucas, fue creciendo. Ya no solamente era los ánimos que estaban siendo exaltados, ¿no? Los judíos incrédulos exaltando los ánimos de los gentiles, sino que ya la ciudad misma llegó a estar dividida, polarizada. Dice Lucas que llegó a un punto de oposición contra el cristianismo, contra la iglesia, que la mitad de la ciudad estaba con los judíos incrédulos, obviamente contra la iglesia, y la otra mitad estaba a favor de la iglesia. Entonces ya había llegado a un punto de oposición tal que esto ya iba a repercutir en violencia. De tal manera que, dice la Escritura, dice Lucas, que la oposición aún siguió creciendo, y los judíos incrédulos y los gentiles que ya habían sido convencidos, corrompidos, van a buscar a las autoridades y ya van para poder apresar y para poder apedrear a Bernabé y a Saulo. Entonces ya el nivel de oposición creció muchísimo más. Entonces, en ese momento
ya Bernabé y Pablo deciden salir de la ciudad, deciden salir cuando llega ese punto de hostilidad, cuando llega ese punto de oposición, ya Pablo y Bernabé deciden inteligentemente, sabiamente, deciden salir de la ciudad, yendo ahora hacia Listra y hacia Derbe, ciudades donde todavía podían seguir predicando el evangelio a toda la región circunvecina, dice Lucas. Entonces, bueno, no en todas las ciudades se encontraban respuesta, y vemos que Pablo y Bernabé permanecían en una ciudad mientras hubiera necesidad y mientras hubiera apertura, ¿no? Cuando ya había persecución, cuando ya empezaba la situación a ponerse tensa, a ponerse difícil para la proclamación del evangelio, ¿qué hacían Pablo y Bernabé? Salían para ir a otro lugar donde pudieran continuar siendo más útiles, ¿no? En la predicación del evangelio. Entonces, y eso está de acuerdo con la enseñanza del Señor Jesús. Mira lo que Jesús le enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículos 11 al 15, dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, desde el tiempo del Señor Jesucristo con sus discípulos, Él ya enseñaba que teníamos que ir y priorizar los lugares donde encontráramos respuesta a la proclamación del Evangelio. Y en aquellos lugares donde no se encontraba respuesta a la proclamación del Evangelio, entonces teníamos que continuar y no, digámoslo así, no detenernos en un solo lugar cuando no hay respuesta, cuando no hay apertura, sino continuar porque el campo es muy grande, la obra es muy grande, hay mucha necesidad del Evangelio y en cierto sentido no podemos detenernos en una ciudad o un grupo de personas que no quieren escuchar el Evangelio. Es más, incluso hay un anuncio de juicio a aquellas ciudades y personas que, escuchando el Evangelio, lo rechazan y no lo reciben, ¿no? Bueno, eso ya es responsabilidad de quienes escuchan el Evangelio. La responsabilidad del predicador, del evangelista, del creyente es ser fiel, predicar el Evangelio y donde encuentra apertura. Donde no hay apertura, donde no hay respuesta, pues debe de seguir adelante. Entonces, ¿qué aprendemos hasta aquí? Bueno, en primer lugar, hermanos, no somos indispensables. No tenemos que entender de que no porque nosotros prediquemos o dejemos de predicar en un lugar significa que ya la obra se detuvo. No somos indispensables. Dios puede utilizar a otras personas y tal vez nosotros solamente somos un eslabón dentro de lo que Dios está haciendo y Dios todavía no va a hacer algo grande en esa ciudad o en esa persona o en esa familia. Por medio nuestro lo hará por medio de otras personas. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Hemos predicado, hemos compartido, no hay respuesta, pues tenemos que continuar a buscar a otras personas, otros campos donde también podamos encontrar necesidad. La gente, hermanos, en última instancia, no nos necesita a nosotros, ni a nuestra presencia. La gente necesita a Cristo Jesús, necesita el Evangelio. Nosotros solamente somos instrumentos. Siervos suyos, dice Pablo, por amor de Jesús, pero nada más. Nosotros no salvamos a nadie, ni convencemos a nadie, ni llevamos a nadie al entendimiento. Es Dios quien hace la obra por medio nuestro, por supuesto, pero también por medio de otras hermanas, de otras personas. Por lo tanto, no debemos apegarnos sentimentalmente a las personas o a las cosas. A veces cometemos el error de pensar y decir, bueno, yo me quedo aquí porque Dios me ha llamado aquí y aquí moriré aunque no encuentro respuesta y no funciona lo que estoy haciendo, pero no, Dios me ha llamado acá y aquí me muero, ¿no? Y confundimos el término fidelidad con este apego emocional. Entonces, hermano, la obra es muy grande, la necesidad es muy grande y realmente no tenemos el tiempo, ni los recursos, ni la fuerza, ni la vida para detenernos en una persona o lugar donde no encontramos respuesta. Si no encontramos respuesta, entonces la sabiduría nos dice que tenemos que ir a otro lugar donde encontremos respuesta. Lo vemos en el ejemplo de Pablo, lo vemos en la enseñanza de Jesús. Si se cierra la puerta, si no recibe nuestro testimonio, entonces nosotros tenemos que continuar e ir a buscar otro lugar donde pueda recibirse nuestro testimonio y donde pueda ser más útil la predicación y la proclamación del Evangelio. Lo más importante es que la obra avance, no detenernos por una persona o dos personas o una familia o una ciudad donde no encontramos respuesta. Tenemos que avanzar. Por lo tanto, debemos tener discernimiento de cuándo avanzar y cuándo retirarnos. Cuando tenemos que seguir avanzando en la obra y cuando esto ya no funciona, ya no hay respuesta, ya hemos hecho todo lo posible en nuestras manos y tenemos simplemente que continuar. Donde sea que el Evangelio sea predicado, hermanos, también vemos y aprendemos
que siempre se levantará oposición. Donde sea que el Evangelio sea predicado, siempre se levantará oposición. Donde sea que el Evangelio sea predicado, Dios hará su obra también. Es decir, personas serán convertidas, personas llegarán a la salvación, pero también se presentará oposición. Y tenemos que estar preparados para esto. Porque al final, hermanos, vuelvo a repetir, nuestro ministerio solamente es un eslabón dentro de lo que Dios está haciendo. A veces usted puede predicar a una persona y usted puede decir, pero no se convierta esa persona. Tranquilo, no es tu función que se convierta. Solamente predícale. Tal vez con otra persona se convertirá el Señor. Porque nosotros solamente somos eslabones, pasos que Dios está utilizando, instrumentos que Dios está utilizando para llegar a la vida de las personas. Entonces, importante elección hasta este punto, debemos ser sabios y discernir la voluntad de Dios en cuanto al ministerio que desarrollamos. Debemos esforzarnos por predicar y trabajar donde Dios nos abre puertas y donde podemos ser más útiles para la obra de Dios. No, sinceramente yo no le veo mucho sentido a estar años y tiempo en un lugar donde no hay frutos, donde no funciona, donde no vemos resultados, donde la gente no recibe el Evangelio. Preferimos invertir el tiempo en lugares y en personas donde sí, porque hay más necesidad, hermanos, hay mucha necesidad. Al final, la obra no nos pertenece a nosotros. Nosotros no convertimos a nadie, solamente somos instrumentos dentro de todo lo que Dios puede y quiere hacer. Entonces, sabios en medio de la oposición, ahora firmes en medio de la confusión. Hechos capítulo 14, y leemos desde el verso 8 hasta el 18, donde se nos dice que había cierto hombre de Listra. Recuerda que ellos salieron de Antioquía y ahora se encontraban en Listra, y este hombre, dice, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, añade Lucas claramente. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente dijo a gran voz, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Por supuesto, al hablar en lengua licaónica, ni Bernabé ni Saulo entendían lo que estaban diciendo. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo y entendieron lo que estaba pasando, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien es cierto, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. ¿Qué vemos aquí en este punto? Bueno, ya lo he mencionado, experimentaron oposición en Antioquía de Pisidia, salieron a Iconio. Experimentaron oposición en Iconio, salieron para Listra. Y en las tres ciudades predicaron el Evangelio. Y en las tres ciudades Dios respaldaba y habían convertidos. Cuando llegaron a Listra, dice que Dios utilizó a Pablo para sanar a un hombre paralítico de nacimiento, ¿sí? Dios fue el que lo sanó, obviamente, pero utilizó a Pablo como su instrumento. Ante esa señal milagrosa de un hombre cojo de nacimiento que empieza a caminar, el pueblo, la muchedumbre que estaba ahí viendo todo esto, creyeron que Bernabé y Pablo eran dioses que habían descendido a la tierra a semejanza de hombres. Y ahora, ¿por qué creyeron esto? Porque, claro, esta era parte de la mitología griega, de la cosmovisión que este pueblo tenía. Recuerda que es un pueblo gentil eminentemente. Aquí no dice la Escritura que Pablo haya llegado a una sinagoga, porque muy probablemente aquí en Listra no lo había, o por lo menos no era algo grande. Así que esta gente tenía una cosmovisión eminentemente gentil, relacionada a la mitología griega. Por esto es que en su cosmovisión ellos pensaron que Bernabé era Júpiter, o más conocido como Zeus, ¿no? Zeus es el nombre griego, Júpiter es el equivalente romano, y que Pablo era Mercurio, ¿no? El equivalente romano de Hermes, el dios mensajero de la mitología de los dioses olímpicos. Entonces, ellos pensaron en su cosmovisión que estos eran dioses que se habían encarnado y habían descendido a la tierra, porque había leyendas de ese tiempo que los dioses bajaban de cuando en cuando a semejanza de hombres y tenían pues sus tratos y sus pareceres con la humanidad. El sacerdote de Júpiter, de Zeus, estaba preparando todo, dice, ya para adorarles y presentar el sacrificio, ¿no? Porque, bueno, y ponte del punto de vista de ellos, ¿no? Trata de ponerte en los zapatos de ellos. Ellos están actuando conforme a sus creencias.
y conforme a sus creencias están siendo coherentes y están siendo, digamos, de alguna manera honestos con lo que ellos creen, por supuesto. Están honestamente equivocados, pero son honestos en cuanto a lo que creen, y en cuanto a lo que creen, ellos están actuando. ¿Por qué? Porque todos actuamos, hermanos, conforme a una cosmovisión, a un paradigma, a unos lentes con los cuales vemos la humanidad, vemos el mundo, vemos nuestra realidad. La cosmovisión que tenemos, el paradigma que tenemos de la vida, es el que gobierna al final lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos. Y para estas personas, su cosmovisión era que la divinidad era un conjunto de dioses olímpicos gobernados por Zeus, que tenían pues ciertos tratos y pareceres con la humanidad, ¿sí? Que no era, por supuesto, para nada la cosmovisión bíblica, que nos habla de un solo Dios, Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, hay un problema de paradigmas, y cuando Pablo y Bernabé intentan compartir el Evangelio, antes de hacerlo, ellos se percatan de esta diferencia de paradigma. Entonces, tú te das cuenta, lo que ellos hacen es, bueno, en primer lugar, se sorprenden de lo que está pasando y tratan de corregir ese paradigma, tratan de enseñar lo que realmente es lo correcto. Ahora, esto nos hace pensar en algo, hermanos. Esto nos hace pensar de que el Evangelio es disruptivo, quiere decir rompe esquemas, quiere decir rompe el statu quo, el paradigma normal que se tiene en el mundo. El Evangelio trae un cambio de paradigma, de la mentira del mundo a la verdad de Dios. No solo se trata de anunciar de Jesús, sino que dependiendo de la cosmovisión de los oyentes, tenemos que explicar más o menos el contexto para que se pueda entender el Evangelio. Claro, porque mira, si yo voy a acercarme a una persona y le digo, mira, te voy a hablar de Jesús, el Hijo de Dios, y esa persona me dice, ah, Dios, ¿cuál? Shiva, Vishnu, ¿me entiendes? O Brahma, ¿no? O sea, y tú dices, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Porque la cosmovisión de esa persona es hinduista. O tú le dices, bueno, te voy a hablar del Dios que creó los cielos. Ah, ¿cuál? Porque todos somos Dios. ¿Qué? Es que esa persona tiene un pensamiento panteísta. ¿Me entiendes? Entonces, depende de la cosmovisión de esa persona. Entonces, normalmente en el Perú, ¿no? en Latinoamérica en todo caso, hemos conocido, hemos entendido una cosmovisión católico-romana durante muchos años, pero realmente ya no. Muchas personas jóvenes, millennials, que ahora están conectados a internet, que tienen una sobrecarga de información, que viajan, muchos de ellos por todo el mundo, que rozan con muchas culturas y muchos pensamientos, y también muchos pensamientos y culturas que han ingresado acá a Perú, han transformado un poco la cosmovisión de las personas. Entonces ya no podemos decir que la mayoría en el Perú son católicos romanos. No, hay muchas personas que tienen diferentes cosmovisiones de la nueva era, panteístas, hinduistas, con influencia judía, israelí, musulmana. Hay muchísimas cosmovisiones ahora, de tal manera que hay un sincretismo tan grande y el creyente, la iglesia, tiene que aprender a leer la cosmovisión del mundo, de la sociedad en la cual estamos inmersos, para poder hablarles el Evangelio de la manera correcta, porque podemos estarle hablando del Evangelio y no entender esas personas lo que le estamos hablando, porque asumimos que esas personas entienden la Santa Trinidad, entienden acerca de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y tal vez ellos no lo entienden, no tienen el trasfondo católico que tal vez nosotros sí tenemos, y no entienden de lo que estamos hablando, ¿no? Imagínate hablarle a un panteísta acerca del Evangelio, asumiendo que él ya conoce que Jesús es el Hijo de Dios, y no lo conoce. O hablarle a alguien que cree en esto de la triada de los dioses, ¿no? Shiva, Vishnu y Brahma, y no entiende esto que nosotros les vamos a hablar, o alguien que cree en el sintoísmo, o X, y X he puesto algunas de esas figuras ahí, de las religiones grandes del mundo, pero hay muchas más, y tenemos que tener en cuenta entonces cambiar el paradigma, ¿no? Entender el paradigma, ¿no? Y es lo que Pablo decía en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 6, porque aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que parte de nuestro trabajo es, en un buen sentido de la palabra, destruir argumentos equivocados para poder implantar la verdad de Dios y el Evangelio de la salvación. Entonces, hay que tener cuidado de esto.
¿sí? Entender la cosmovisión de las personas antes de poder predicarles el Evangelio para asegurarnos de que nos están entendiendo lo que estamos diciendo, mis hermanos, porque tal vez no lo puedan entender, ¿no? Imagínate que tú le vas a predicar a una persona que tiene un trasfondo hinduista, que cree en el sistema de castas, ¿no? En este tema de la reencarnación, que tú te reencarnas en un ser superior o inferior según lo que tú has hecho en esta vida. Pero tú le vas a hablar acerca de la gracia de Dios, de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces esta persona no te va a entender, porque en su cosmovisión tú recibes lo que te mereces, tú recibes lo que te has ganado en esta vida. Si has vivido bien, pues en la siguiente reencarnación reencarnarás en un ser superior, y si no, reencarnarás en un ser inferior y nacerás en una determinada casta según tu proceder y según tu origen. Y si tú le hablas directamente acerca de la gracia de Dios, de la salvación por la fe, sin obras de la ley, entonces no te va a entender. Tienes que primero poner y derribar estas fortalezas, hacer entender a esta persona, en primer lugar, que existe un Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? No la multitud de dioses en los que ellos creen, sino el único Dios verdadero. Por supuesto, hay una labor allí espiritual, y es el Espíritu Santo que está convenciendo a esa persona, pero nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio claramente. Siguiendo el relato de Hechos 14, cuando Bernabé y Pablo entendieron lo que estaba pasando, dice que rasgaron sus ropas. Ese es un símbolo de una acción judía que significa dolor y escándalo, ¿no? Porque por la blasfemia, ¿no? Porque ellos estaban diciendo que Bernabé y Saulo eran dioses, y para ellos era pues una blasfemia. Así que rasgaron sus ropas de signo de dolor y trataron de explicarle a la gente que esto no era así, ¿no? Que estas creencias que ellos tenían son vanidades, son cosas que realmente no tienen sustento, no tienen fundamento, que la verdad, y aquí es donde justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Aquí es donde ellos no anuncian el Evangelio todavía. Si te das cuenta, no hablan de Jesús todavía, sino empiezan a poner la base primero. Hay un Dios vivo nada más. Aquí no es una miriada de dioses olímpicos, Zeus, Cronos y los demás. No. La verdad es que hay un solo Dios verdadero, creador de todas las cosas. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra le pertenece a Él. Él lo ha creado. Entonces, este es el primer punto que estas personas que tienen otra cosmovisión tienen que entender. Solo hay un Dios verdadero. Y es el ser humano más bien quien por andar en sus propios caminos ha creado multitud de religiones y multitud de dioses. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos capítulo número 1, ¿cierto? Que habiendo conocido a Dios, no lo honraron como a Dios, sino que se pervirtieron en sus pensamientos y crearon y comenzaron a honrar a las criaturas antes que al Creador. Entonces, esto básicamente, la existencia de múltiples religiones y múltiples dioses es simplemente una evidencia de que el ser humano está perdido en sus pensamientos, entenebrecido en sus pensamientos, y ha creado todo un sistema religioso para darle la espalda al conocimiento de verdad, al conocimiento verdadero. ¿Y cuál es el conocimiento verdadero? Hay un solo Dios. Y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, desde las cosas hechas. Pero el hombre no ha querido obedecer, no ha querido reconocer ni agradecer a Dios, sino que le ha dado la espalda y ha adorado a las criaturas antes que al Creador. Y por ende Dios le ha dejado, ¿no? Dios le ha abandonado al hombre a la vanidad de su mente. Y es todo lo que el ser humano ha creado hasta el momento. Entonces, lo que hace Pablo y Bernabé aquí es poner las bases, ¿no? Limpiar esa cosmovisión vana y poner las bases de verdad que permitan que estas personas puedan escuchar el Evangelio y entenderlo, ¿no? Porque de cómo podemos pensar, cómo podemos creer del Padre que ama tanto al mundo, que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, si en mi cosmovisión yo creo en una multitud de dioses. O yo creo en todo caso que todo es Dios, o yo creo que Dios es una fuerza impersonal. Como una fuerza impersonal va a tener un hijo, va a tener sentimientos, ¿me entiendes? Entonces esas cosmovisiones equivocadas tienen que borrarse, tienen que limpiarse, y esa persona entender que existe un solo Dios y que ese Dios es personal, que nos ama, que cuida de la creación y que ama al ser humano, que es un Dios santo, que el ser humano es responsable delante de Dios porque somos pecadores, hemos transgredido la ley de Dios, pero ese Dios santo nos ama y ha enviado a su único Hijo, ¿no? El Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Entonces la base tiene que estar bien puesta para que el Evangelio se pueda entender. Dios ha dejado testimonio, dice Pablo y Bernabé, de sí mismo por medio de su gracia común, por la cual bendice a la humanidad. Sin embargo, bueno, Lucas nos dice de que aún hablando todas esas cosas, dice, difícilmente lograron que dejaran de ofrecerle sacrificio, ¿no? Bueno, no pudieron convencer a estas personas, no pudieron de alguna manera hacerles entender a estas personas, y volvemos a ver lo mismo, ¿no? No es nuestra responsabilidad hacerlo, ellos hicieron lo que está de su parte.
explicar, enseñar, orientar con la palabra de Dios, pero por supuesto la obra es del Señor, es del Espíritu Santo. Entonces, la responsabilidad que tenemos los creyentes y la iglesia del Señor, hermanos, es compartir la verdad, es transmitir el Evangelio, la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, le dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿no? Y aquí lanza este paquete, este combo de verdad, ¿no? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un condensado del Evangelio, ¿no? Y la parte central, Dios fue manifestado en carne, un Dios personal, santo, todopoderoso, que se hace hombre, se hace humano, condesciende con la humanidad, se encarna en ser humano, asume las limitaciones de la humanidad y, como decía un conocido teólogo, Dios redime lo que asume, ¿no? Él asume la humanidad para poder redimirla, ¿sí? Él asume la humanidad para poder redimirla. ¿Redimirla de qué? De la maldición del pecado, de la condenación del pecado, ¿no? Muchas veces se piensa y se dice, ¿no? El ser humano peca porque es ser humano, ¿no? Está en nosotros el pecar. Pero la verdad es que no. Dios creó al ser humano perfecto. Dios creó al ser humano en una perfección moral. Y es el ser humano el que peca porque él usa su libre albedrío, él usa su libre decisión para desobedecer a Dios. Pero no era parte del diseño original de Dios para el hombre que pecara. Entonces, cuando nosotros pecamos, hermanos, nos deshumanizamos, nos apartamos del diseño de Dios. Y más bien, cuando nosotros creemos en Jesús y nos acercamos a Jesús, nos acercamos a lo que realmente el ser humano debe ser. Porque recuerda que Cristo Jesús es el ejemplo perfecto de ser humano. Y el hecho de que Jesús es santo, no peca, no ha pecado jamás, es inocente, es santo, justo, porque Él es el hombre perfecto. Claro, Él es Dios, pero también es el hombre perfecto. Entonces, ¿qué hace Jesús más bien? Él dignifica al ser humano porque le devuelve la dignidad original que Dios tenía planificado para el hombre. Así que, hermanos, el pecado nos deshumaniza, pero Cristo Jesús nos devuelve la dignidad, ¿no? Pero para entender todas estas cosas maravillosas de lo que el Evangelio hace en nosotros, hermanos, las personas tienen que tener una base de conocimiento, ¿sí? Si tú puedes ver las diferentes veces donde Pablo y Pedro y los demás apóstoles predicaron el Evangelio en las epístolas del Nuevo Testamento, tú vas a ver que cuando, por ejemplo, Pedro o Pablo predican a los judíos, ellos asumen y saben que los judíos conocen la teología, conocen parte de la doctrina, conocen acerca de Dios, de Jehová, así que ellos no explican acerca de Jehová porque sus oyentes ya lo saben y van directamente a predicar acerca de Jesús. Pero vemos que cuando Pedro, Pablo u otros predican a los gentiles, ellos parten de un conocimiento más previo, es decir, no asumen necesariamente que las personas conocen quién es Dios porque los gentiles no necesariamente tienen ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, tenemos que tener en cuenta esto. ¿A quién estamos predicando? Tenemos que saber leer a nuestra generación para poder hablar la verdad de Dios en medio de la confusión de este mundo. Entonces, hubieron muchos que creyeron, a pesar de que había varios que quisieron sacrificarlos como dioses, aún así había muchos que creyeron, ¿no? Versos después vamos a ver que en Listra se plantaron iglesias. Otra cosa, cuando Pablo volvió a esta ciudad, a Listra, en el segundo viaje misionero, conoció a un joven que se llamaba Timoteo, quien llegaría a ser un gran colaborador en su ministerio y discípulo personal de Pablo. Así que sí hubieron frutos en esta ciudad. Claro, hay oposición, hay algunos que no creen, pero también hay algunos que sí creen. Y hay frutos también de lo que hacemos. No hemos sido llamados, hermanos, a convencer, sino hemos sido llamados a anunciar el Evangelio. Hay que conocerla como visión de las personas a las que les vamos a anunciar el Evangelio para prevenir malos entendidos y ruido en la comunicación y estar confiados en que Dios siempre obrará cuando se predica el Evangelio con fidelidad y firmeza. Entonces, importante en esta sección, en esta segunda sección, debemos ser firmes en anunciar la verdad del Evangelio en medio de la mentira de este mundo. Debemos ser celosos por predicar la sana doctrina y el puro Evangelio que salva a los hombres. La preocupación es, o la pregunta es, hermanos, ¿conocemos el Evangelio? ¿Conocemos la sana doctrina? ¿Estamos preparados para presentar defensa de la esperanza que está en nosotros, como dice Pedro? ¿Estamos dispuestos a contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos, como dice Judas?
Estamos listos y apercibidos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para presentar defensa de la fe. Estamos listos y llenos nuestros corazones y mentes con la palabra de Dios para poder presentar defensa de la verdad y poder argumentar con solidez bíblica, con solidez doctrinal, cuando se presentan personas que se oponen o que tienen tal vez conocimientos errados, equivocados, doctrinas equivocadas. Es responsabilidad del creyente. Usted no necesita ser un apologeta, no necesita ser un erudito en las Sagradas Escrituras para poder defender su fe. La pregunta es, ¿podemos defender nuestra fe? ¿Podemos presentar defensa del Evangelio? ¿Podemos rebatir las creencias equivocadas de las personas que creen en la reencarnación, por ejemplo, o que creen en la salvación por las obras, o que creen, por ejemplo, en el aniquilacionismo, que dicen, no importa lo que suceda al final, Dios va a destruir todo, así que ni cielo ni infierno? Otros que dicen, no, pero el infierno está acá en la tierra. Otros que dicen, no, al final Dios va a salvar a todos, así que no hay problema. ¿Estamos preparados para presentar defensa y poner la bandera de la verdad delante de las mentiras de este mundo? Hermanos, en este mundo hay mucha información. Como nunca en estas épocas hay una sobrecarga de información. Al día se generan terabytes y terabytes de información que se suben a las redes sociales, que se suben a YouTube, que se suben a los diferentes repositorios online o en cloud, en la nube. Sin embargo, a pesar de que hay tanta información que se genera todos los días, nunca como estos tiempos la humanidad ha sido tan ignorante de la verdad de Dios. Hay un sincretismo espectacular, hay una ignorancia bíblica espectacular. La gente antes por lo menos tenía un concepto de las cosas espirituales. Ahora la gente tienen ideas completamente equivocadas, distorsionadas. Y hermanos, la iglesia, como nunca antes, tiene que ser una iglesia instruida en la palabra, que conozca las Escrituras, que sepa predicar el Evangelio con denuedo, pero con conocimiento también. No solamente decir, no, Dios te ama y Jesús murió por ti, amén. Pero hablar, argumentar con la palabra de Dios, con entendimiento, con conocimiento, hermanos. Recomiendo que podamos crecer en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es muy importante, hermanos. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Y sigamos. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Ser sabios en medio de la oposición, ser firmes en medio de la confusión, ahora valientes en medio de la tribulación. Capítulo 14, versos 19 al 23, y la Escritura dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, quienes persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ¿qué vemos aquí? A pesar de que había una multitud en Listra que deseaba adorarlos como dioses, dice la Biblia, dice Lucas, que los enemigos de Bernabé y de Pablo, quienes ya venían desde Antioquía de Pisidia y los siguieron en Iconio y ahora vienen a Listra, estos se encargaron de soliviantar a la multitud, se encargaron de excitar a la multitud contra los apóstoles y de ser considerados dioses, pasaron a ser considerados malhechores, estafadores, y tanto es así que Pablo fue apedreado por la multitud. Entonces, eso nos muestra lo voluble que son las masas, ¿no? Las mismas multitudes que gritan, Hosana, Hosana, al Hijo de David, poco tiempo después están gritando, crucifícale, crucifícale, ¿no? Las multitudes son volubles, son moldeables rápidamente, ¿no? Porque no tienen una convicción personal, sino se dejan llevar por los vientos de pensamientos de turno, ¿no?
Y esto no fue diferente, ¿no? La multitud durante un momento los alababa como dioses, pero de un momento a otro, cuando las cabezas, los líderes, cambian la marea, ahora los consideran malhechores y llevan a Pablo, lo apedrean, dice, y lo arrastran fuera de la ciudad, ya dejándolo como muerto, ¿no? Muchos estudiosos aquí consideran que realmente Dios resucitó a Pablo, que realmente Pablo había muerto. Otros dicen incluso que Pablo aquí en este evento es donde él sube al tercer cielo, lo que él luego narra en 2 Corintios capítulo 12. No se sabe, son especulaciones. Lo único que sabemos es de que Pablo realmente fue duramente golpeado aquí. Si murió o no, no lo sabemos. Si Dios lo resucitó o no, no lo sabemos. Solo sabemos de que realmente fue una experiencia muy dura para Pablo. No fue la única, pero de esta experiencia Dios le levantó, porque al final rodearon los discípulos, dice, Pablo se levantó y entró nuevamente a Listra para limpiar sus heridas y todo ello, y al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Entonces, estaba en Antioquía de Pisidia, lo persiguieron, llegó a Iconio. Estaba en Iconio, lo persiguieron, se fue para Listra. Estaba en Listra, lo volvieron a perseguir, lo apedrearon, ahora se va para Derbe. ¿Y qué hizo en Derbe? Lo que siempre estaban haciendo, lo que Dios les había mandado, predicar y anunciar el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Pablo era firme en seguir haciendo la obra de Dios a pesar de todo. Y nos encanta, bueno, particularmente me encanta, me inspira mucho este comportamiento. Claro, Pablo era de este temperamento, Pablo era una persona que no se rendía fácilmente, Pablo era una persona de un buen ánimo, de un buen espíritu, que tenía un espíritu combativo en el buen sentido de la palabra, no se rendía fácilmente, no se amilanaba, no se achicaba, ¿no? Sino que avanzaba en lo que Dios le había encomendado, y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, y claro, cada uno tenemos un temperamento, hermanos. No todos son coléricos, no todos son flemáticos, no todos son así impulsivos, otros son más tranquilos, más taciturnos. Independientemente de la personalidad que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que ser firmes en lo que Dios nos ha encomendado. Si Dios te ha llamado a hacer algo, usted tiene que ser firme. Recuerda, Dios no nos llama a lugares, Dios nos llama a encomiendas, ¿sí? Y Dios nos quiere utilizar en diferentes lugares, pero haciendo lo mismo, ¿no? Pablo estaba en Antioquía y luego pasó a Iconio, y de Iconio pasó a Listra, y de Listra pasó a Derbe. Los lugares no son tan importantes. Dios no llama a lugares, hermanos. Dios llama a acciones, a la gran comisión. Dios llama a personas a que hagamos la gran comisión. Entonces Pablo tenía esta flexibilidad de poder adaptarse a diferentes circunstancias, pero siempre haciendo lo mismo: predicar el Evangelio, hacer discípulos y para la gloria del Señor. Ahora, este evento no fue único ni fue particular en la vida de Pablo. Es más, Pablo sufrió mucho por causa del Evangelio. Mira, te voy a mostrar un par de pasajes. Gálatas capítulo 6, versículo 14 al 17, dice la Escritura: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y estoy seguro que algunas de esas marcas de la cual Pablo habla en el libro de Gálatas tienen que ver con el apedramiento que sufrió aquí y con muchos otros más de los cuales experimentó. Otro pasaje que te quiero dejar, 2 Corintios capítulo 11, 23 al 28, Pablo dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, y eso es lo que sucedió en Listra. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, cada vez que yo leo este pasaje, yo siento un poco de vergüenza, la verdad, porque puedo ver a este tremendo hombre de Dios, que todo lo que ha sucedido, azotes, cárceles, frío, inundación, traiciones, persecuciones,
Y él seguía avanzando, hermanos. Y a veces nosotros no nos queremos ir a la iglesia, no nos queremos conectar porque se nos rompió una uña. No queremos ir a la iglesia, no queremos servir porque tenemos fiebre. No queremos servir al Señor porque nos hemos resfriado. No queremos servir al Señor porque nuestro perrito se murió, nuestro perrito le dio cólico. No, pues hermanos, por favor, a la vista de este hombre de Dios y otros hombres de Dios que a pesar de innumerables tribulaciones, de verdad tribulaciones, dolores, angustias, problemas, ellos permanecían firmes, valientes, fervorosos, constantes en la obra del Señor, hermano. Esto tiene que ser un ánimo para usted y para mí, para decir, hermano, yo no me han azotado todavía. Bueno, mi mamá me azotaba cuando era pequeño, pero por malcriado, no por otra cosa. No me han azotado por predicar el Evangelio, no he ido a la cárcel por predicar el Evangelio, no he sido azotado, no he padecido un naufragio por predicar el Evangelio. La gran mayoría de los que está aquí escrito por Pablo, yo no lo he vivido por predicar el Evangelio. A lo más que me habrá pasado es que por ahí alguien se haya burlado de mí por predicar el Evangelio, o que me haya cerrado una puerta en la cara, o que haya perdido alguna amistad, pero nada más. Entonces, amados hermanos, hay mucho que usted y yo tenemos que hacer, hay muchísimo que usted y yo tenemos que avanzar en la obra del Señor. Llegando a Derbe, dice Lucas, siguieron predicando el Evangelio, discipularon y volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y esto es interesante, hermanos. No sé si lo estás notando. A ver, recapitulemos, ¿ya? Pablo y Bernabé empiezan el primer viaje misionero. Salen de Antioquía de Siria y llegan a Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia predican y obtienen gran éxito, pero empieza la oposición, los persiguen y ellos salen. Salen bajo amenaza de muerte, ¿no? Salen y llegan a Iconio. En Iconio también tienen un gran éxito, mucha gente se convierte al Señor, pero nuevamente hay oposición, amenaza de muerte. ¿Y qué hace Pablo y Bernabé? Vuelven a salir. ¿A dónde van? A Listra. En Listra predican el Evangelio, hay conversiones, muchos los confunden, quieren adorarlos como dioses, los terminan apedreando, obviamente bajo amenaza de muerte. Pablo y Bernabé salen de Listra y llegan a Derbe. En Derbe aparentemente no hubo oposición, predicaron el Evangelio, discipularon, entrenaron, y ahora ¿qué sucede? Regresan a Listra, donde los perseguían, donde los perdieron a Pablo. De ahí regresan a Iconio, donde los perseguían también. Y luego regresaron a Antioquía de Pisidia, donde también los estaban persiguiendo. ¿Por qué volvieron, hermano? ¿A Pablo le gusta el golpe? ¿A Pablo le gusta sufrir? No creo, hermanos. No creo que digamos que el estilo de vida de Pablo es sufre, Pablo sufre. No. Pero por supuesto, Pablo entiende que hay tribulaciones inherentes al ministerio, que el ministerio no es fácil, que cuesta, que presenta sus dificultades. No podemos hacer ministerio y pensar que nos va a ir bien todo el tiempo. No, hay dificultades, hay oposición, hay escasez, hay trabajo, hay cansancio, hay fatiga, hay desánimo. Hermano, eso es parte del ministerio. Es parte del ministerio. Son cosas que son inherentes al ministerio. Porque trabajamos con personas, en diferentes estadios de la vida espiritual, porque estamos llamados a bendecir personas, pero nosotros mismos estamos en crecimiento, porque enfrentamos los ataques de Satanás, porque luchamos contra nuestra propia carne, porque estamos en un mundo pecaminoso, porque no tenemos infinitos recursos, ni tiempo, ni dinero, porque nos faltan esas tres cosas. Entonces, por muchas razones, el ministerio es difícil, tiene tribulaciones inherentes. Sin embargo, ¿por qué volvieron? Obviamente, el temor no era un criterio que Pablo utilizara para definir su obra. La facilidad, la ausencia de problemas, tampoco era un criterio que Pablo utilizara para decidir dónde voy a servir o no. Algunas personas, si lo digo con tristeza, algunas personas solamente quieren servir cuando no hay dificultad. Y si el servicio no les plantea ningún reto y no tienen que invertir dinero, y no tienen que cansarse ni nada, pues ahí están sirviendo. Pero si ya les plantea poner la mano en su bolsillo y sacar de su propio dinero, o desvelarse, o cansarse, o incomodarse, ya no lo quieren hacer. Y hermano, te digo una cosa, estamos equivocados, porque el ministerio plantea retos. No te confundas con aquellos
que parecen superestrellas cristianos, que siempre están bien vestidos, que siempre tienen dinero, que tú lo ves que siempre hacen grandes cosas y viajan. Y no vayas a pensar que el cristianismo es así. No vayas a pensar que el servidor del Señor siempre va así, bien vestido, con mucho dinero en el bolsillo, que tiene aviones, carros, casas. No te confundas, hermano. El ministerio cristiano es difícil, es angustioso muchas veces, hay pruebas, hay escasez. La facilidad o la comodidad no puede ser un criterio que usted o yo utilicemos para servir a Dios. Usted lo que tiene que usar como criterio es qué es lo que Dios ha establecido en su palabra. Y lo que Dios ha establecido en su palabra es predicar el evangelio, hacer discípulos, plantar iglesias. Y usted y yo tenemos que hacer eso aunque sea difícil hacerlo. Aunque sea difícil. Entonces pregunta, ¿por qué Pablo y Bernabé volvieron a Iconio, Listra y Derbe si ya los habían perseguido ahí y los estaban buscando para matarlos? ¿Por qué? Porque no se habían quedado demasiado tiempo. Habían varios nuevos convertidos ahí que necesitaban fundamentarse en la palabra, que necesitaban organizarse en iglesias, que necesitaban tener pastores que los guiaran. Por supuesto, Pablo y Bernabé entendían, nosotros no somos indispensables. Pablo no decía, no, yo no me puedo mover de Iconio porque me necesitan. No, Pablo no pensaba así. Pablo decía, ellos creen en Jesús, no en Pablo. Pero de mi parte voy a hacer todo lo posible para que estos creyentes caminen bien. Y lo demás los voy a encomendar al Señor que los ha salvado. Qué tremendo pensamiento, hermanos. Y si nosotros pensáramos así, confiaríamos más en la soberanía de Dios para edificar a su propia iglesia, porque es la iglesia del Señor, no la nuestra, y también nos esforzaríamos más. Nos esforzaríamos más en dejar todo listo para que el Señor siga haciendo su obra. Así que habían en Listra, Derbe, Iconio y Antioquía, habían creyentes, nuevos creyentes, bebés espirituales, que necesitaban aliento, necesitaban las bases bíblicas, llevar su discipulado, necesitaban organizarse, que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer, y necesitaban pastores, hombres que pudieran guiarles y orientarles. Ahora, esto plantea un desafío para mí, hermanos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Lucas, ¿verdad? Y vamos a tenerlo ahí presente. Lucas, en Hechos capítulo 14, verso 21 al 23, dice que después de haber anunciado el evangelio y haber hecho muchos discípulos, confirmaron a los ánimos de los discípulos con palabras de ánimo, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y dice la palabra, establecieron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos y encomendándolos al Señor en quien habían creído. 3 pasos importantes. Entonces, en Derbe, Listra, Iconio y Antioquía, ¿qué hizo Pablo y Bernabé? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? 1, anunciaron el evangelio, predicaron el evangelio. 2, confirmaron los ánimos de los discípulos con palabras y con su ejemplo, porque mira, Pablo les está diciendo, hermanos, a través de tribulaciones vamos a permanecer y perseverar en el reino de Dios. Ejemplo, mira mi espalda. Mira mi cara, mira mi cuerpo, me acaban de apedrear, me acaban de golpear. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Llorando? ¿Corriendo? ¿Escondiéndome? No, estoy sirviendo al Señor. Eso es poderoso, hermano. No solamente las palabras, pero el ejemplo de servir al Señor en medio de toda circunstancia. Y por último, establecieron ancianos. Entonces, los nuevos creyentes necesitaban fundamentos, sí. Y Pablo y Bernabé les dieron fundamento bíblico. ¿Necesitaban organización? Sí. Pablo y Bernabé los organizaron en iglesias. ¿Necesitaban liderazgo? Sí. Pablo y Bernabé oraron, ayunaron y establecieron ancianos. Pregunta, ¿quiénes eran esos ancianos? ¿Eran gente que Pablo y Bernabé trajeron de Jerusalén? No, porque Pablo y Bernabé viajaron solos. ¿Quiénes eran esos ancianos que fueron establecidos en cada iglesia? De los mismos creyentes de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Pero tú me preguntarás, pastor, ¿pero no eran nuevos creyentes? Sí. Entonces, ¿los nuevos creyentes Pablo y Bernabé tomaron para ser ancianos de la iglesia? Sí. ¿Pero eso no es contraproducente? ¿Por qué? ¿Porque no dice la palabra que tienen que ser no neófitos? Exacto. El escenario ideal es que no sean neófitos, que sean personas que tengan conocimiento, experiencia, doctrina. Pero en este contexto, que no es el ideal, es un contexto de necesidad urgente, Pablo y Bernabé no se pueden quedar, uno, porque Dios no les ha llamado a quedarse,
Hay personas a las cuales Dios llama a quedarnos en un lugar a pastorear una iglesia, y hay personas a las cuales Dios nos llama a salir, a constantemente estar plantando iglesias. Pablo y Bernabé no podían quedarse por causa de su llamado y por causa de la mucha atención que atraían, dado que ellos eran personas ya conocidas. Donde ellos estaban, la oposición los seguía. Así que ellos no podían quedarse mucho tiempo en una ciudad, porque inmediatamente los judaizantes, los judíos e incrédulos venían a perseguirlos y obviamente iban a poner en riesgo a los demás hermanos. Así que Pablo y Bernabé tenían que salir, tenían que irse. ¿Y a quién podían dejar? Tenían que tomar a los hermanos de ahí, a estos mismos nuevos creyentes, en poder encontrar y poder discernir quiénes podían ser los pastores establecidos como ancianos de cada iglesia. ¿Qué criterios utilizó Pablo? Bueno, en esta etapa tan temprana del ministerio, no lo dice Lucas, no especifica qué criterios utilizó Pablo, pero obviamente en la mente de Pablo ya habían ciertos criterios que luego él los condensa y él los especifica claramente en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. No sé si todos los requisitos los estableció Pablo aquí ya, pero por lo menos debe haber habido algunos criterios de fidelidad, de idoneidad, de buen testimonio que Pablo utilizara para poder establecer ancianos. Y hay una clave aquí. Lucas dice que Pablo y Bernabé oraron con ayuno. Oraron y ayunaron pidiendo a Dios dirección para que Él pueda mostrar quiénes son estas personas, nuevos creyentes, que iban a constituirse como ancianos, como pastores de cada iglesia. Por si acaso, por supuesto, una labor delicada. Lo ideal es lo que Pablo dice en 1 Timoteo 3 y Tito 1, que sean personas no neófitas. Pero en este caso de necesidad, donde no hay de dónde tomar cristianos establecidos con años y conocimiento, entonces Pablo y Bernabé toman personas de entre los nuevos creyentes con ciertos criterios para que ellos puedan ser los ancianos, dirigidos por Dios obviamente, ser los ancianos de cada iglesia. Muchos dirán, qué irresponsable es Pablo, se hubiera quedado más tiempo. No, hermanos, ¿sabes por qué? Porque dice que Pablo y Bernabé oraron con ayunos, encomendándolos al Señor en quien habían creído. Qué tremenda confianza de Pablo y Bernabé en la soberanía de Dios. Recuerda, hermano, es la iglesia del Señor. No tengas temor, es la iglesia del Señor. Oremos, ayunemos, pidámosle al Señor discernimiento. Por supuesto, si tenemos el panorama ideal de personas ya trabajadas, con experiencia, con conocimiento, claro, de ahí podemos escoger, pero si no, entonces tenemos que confiar en Dios y entrenar, de paso, entrenar personas. Eso nos llama a una reflexión interesante. Siempre debemos de tener una cantera de futuros líderes, futuros pastores en entrenamiento. Porque si usted está pensando en plantar iglesias, en seguir el modelo de Pablo, en la obra misionera, en la plantación de iglesias, usted siempre tiene que tener personal, siempre tiene que tener hermanos listos, en preparación, aprendiendo, para que puedan estar preparados para inmediatamente ser enviados a la obra del Señor. No tiene que estar preparado. Importante, Pablo y Bernabé entendían que la obra era del Señor. Aún así, hicieron todo de su parte para fortalecer la obra. Pero lo demás, que ya no podían hacer, lo dejaron en las manos del Señor. Qué bonito es esto, hermano, en dejarlo en las manos del Señor. La obra de Dios es más importante que nosotros mismos. El cumplimiento de la gran comisión es primordial para la iglesia y para los creyentes. Por lo tanto, usted y yo debemos ser valientes en medio de las tribulaciones inherentes al ministerio. Y terminamos con esta última sección. Hemos aprendido a ser sabios en medio de la oposición, firmes en medio de la confusión, valientes en medio de la tribulación y por último, humildes en medio del trabajo. Capítulo 14, versículo 24 al 28, dice las Sagradas Escrituras: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? En primer lugar, vemos que Pablo y Bernabé predicaron aún en otros lugares, como Perge y Chipre, pero no vemos que haya habido ahí mayor resultado, así que asumimos que no hubo mayor resultado ahí y por ende no se plantaron iglesias.
Vemos que de regreso ellos pasaron nuevamente por Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, pasaron por estas 4 ciudades, evangelizaron, discipularon, establecieron ancianos, plantaron iglesias. Entonces quedaron iglesias plantadas y ellos continuaron el regreso ya. ¿Hacia dónde? Hacia Antioquía de Siria. ¿Qué había en Antioquía de Siria? Ahí se encontraba la iglesia enviadora, la iglesia que los envió, desde donde ellos habían salido encomendados a la gracia de Dios. Recuerda que Pablo y Bernabé no fueron los fundadores de la iglesia, pero fueron los pastores que entrenaron y capacitaron a esta iglesia, y de ahí salieron ellos, enviados por el Espíritu Santo. Así que ellos regresan a su iglesia enviadora, desde donde habían salido encomendados a la gracia de Dios. Obviamente volvían felices de haber cumplido la labor encomendada por el Espíritu Santo. Dice el texto bíblico que ellos habían cumplido la obra que Dios les había encomendado. Volvían felices de haber cumplido la obra, volvían deseosos de reportar e informar a la iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos. Ojo, y volvían, dice la palabra, volvieron para servir. Dicen, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Volvieron para servir en comunión con sus hermanos durante buen tiempo, hasta que volvieran a salir en su segundo viaje misionero, donde volvieron a pasar por estas ciudades para visitar a los hermanos. ¿Qué aprendemos aquí entonces, hermanos? Cual sea la labor o llamado que Dios nos haya encomendado, no somos independientes de una iglesia local, ¿sí? Tenemos que estar unidos a una iglesia local. Ahora hay mucho cristiano que se cree cantante, que se cree entrenador, que se cree coach, que se cree líder, que se cree maestro, pero no está unido a una iglesia local, no congrega en una iglesia local, no está sujeto a una iglesia local. No se puede entender esto así, hermano. No hay un llamado, labor que Dios nos haya encomendado independiente de una iglesia local. Todo lo contrario, la Biblia nos enseña que el diseño de Dios es que seamos enviados por una iglesia local. Para lo que sea que vayamos a hacer en la obra, debemos ser enviados por una iglesia local, sujetos a una iglesia local, conectados a una iglesia local, respaldados por una iglesia local. Aún los misioneros, hermanos, que son enviados para hacer la labor misionera, siempre tienen que estar igual conectados a una iglesia local, a su iglesia enviadora, de donde han salido. La labor misionera, hermanos, no puede ser entendida desconectada del servicio de la iglesia local. La labor misionera no excluye el servicio en la iglesia local. La iglesia local, la responsabilidad de la iglesia local es respaldar, orar, sostener e informarse de la labor misionera de sus siervos. Y la responsabilidad de los misioneros es orar, rendir cuentas, informar, salir de la iglesia local y volver a la iglesia local para servir cuando se encuentra en su tierra natal. Entonces, y así funciona, hermanos. Cuando Pablo y Bernabé volvieron de su viaje misionero, volvieron a su iglesia local, volvieron a servir, a tener comunión con sus hermanos, a participar con ellos de las actividades de la iglesia, y hasta que nuevamente salieron a su siguiente viaje misionero. Entonces, el esquema, el creyente siempre debe estar sujeto a una iglesia local, siempre, haga lo que haga, enseñe en un seminario, sea misionero, sea cantante cristiano, sea empresario, lo que sea congresista cristiano, no digo más, deben estar sujetos a una iglesia local, congregando en una iglesia local. Si no, no tiene sentido. Si no estamos hablando nada. Importante entonces, hermanos, de este punto. Hay bendición cuando nos sometemos al orden y al diseño de Dios. En su sabiduría, Dios ha ordenado a la iglesia local para que los creyentes podamos servir, vivir, tener comunión entre nosotros y alcanzar así el mundo con el Evangelio, todo a través de la iglesia local. Y es importantísimo esto también. Recuerda que cuando seguimos el diseño de Dios, ¿qué cosa hay, hermanos? Bendición. Y cuando no seguimos el diseño de Dios, lo que hay es caos. Termino entonces, hermanos. Recuerda, hemos visto 4 puntos. Sabios en medio de la oposición, firmes en medio de la confusión, valientes en medio de la tribulación y humildes, ¿no? Sujetos en medio del servicio que Dios nos ha encomendado. Termino con unas reflexiones finales. Hermanos, no debemos de dejar de predicar el Evangelio. Debemos ser constantes en la predicación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesús. Siempre, todos. Es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Debemos ser constantes en la predicación del Evangelio. Debemos de ser sabios y discernir la voluntad de Dios en su obra. Así que si algo tenemos que orar, hermanos, es decirle: Señor, dirígenos en tu obra, guíanos, danos sabiduría, danos entendimiento, ayúdanos a ser sabios para invertir de la mejor manera tiempo, talento, recursos en la obra que tú nos has encomendado, porque queremos hacer tu voluntad, no la nuestra.
Debemos ser valientes en medio de la oposición al Evangelio. Se presenta oposición, se cierra una puerta, otra se abrirá, hermano. Algo no funciona, déjalo, ve a otro lugar y sigue predicando el Evangelio. No te desanimes, no te canses, no te rindas, sigue adelante. Pablo no se rindió, nuestro Señor Jesucristo no se rindió, nosotros con mayor razón no debemos de rendirnos. Todo lo contrario, debemos caminar humildes y sujetos al Señor y a la iglesia local. ¿Quieres que Dios te bendiga? Sujétate a una iglesia local. ¿Quieres que Dios abra puertas para tu ministerio? Sujétate a una iglesia local. ¿Quieres que el Señor aperture bendición? ¿Quieres ser de bendición para el pueblo de Dios? Sujétate a una iglesia local. Congrega en una iglesia local. Mantente firme, hazte miembro de una iglesia local. Comprométete con la visión de una iglesia local. Ponte bajo la autoridad de los pastores en una iglesia local. Debemos priorizar el avance de la obra del Señor por encima de todo, hermanos. Por encima de personalidades, por encima de intereses, por encima de ideas. Lo importante es la gran comisión y lo que Dios nos ha encomendado. En esto la iglesia tiene que estar ocupada, hermanos. Debemos de cumplir la gran comisión a la manera de Dios, evangelizando, discipulando y plantando iglesias para la gloria de Dios. Hermanos, animo a la iglesia, esto es lo que tenemos que orar. Y esto es lo que tenemos que hacer una vez que terminemos esta situación de pandemia. Por mientras podemos evangelizar, por mientras podemos discipular, por supuesto que sí, y yo doy gracias y felicito a los hermanos que están discipulando y se están esforzando por discipular. Felicito a mis hermanos que estamos evangelizando, compartiendo la palabra de Dios, pero tal vez en este momento no podemos pensar en plantar una iglesia, pero cuando termine esta situación tenemos que pensar en plantar iglesias, tenemos que pensar en empezar obras. Si tú te das cuenta, lo único que necesitamos para plantar una iglesia es un grupo de nuevos creyentes y un hombre que pueda presidirlos. Nada más. No nos hagamos complicaciones que la Biblia no coloca. No pensemos, no puedo tener una nueva iglesia porque se necesita tantos años y tanto tiempo y tanto dinero y tanto terreno. No, la Biblia no dice eso. Simplemente hay nuevos creyentes, hay un líder que los puede presidir, empezamos una iglesia. Y vamos avanzando y encomendándonos a la obra y a la gracia del Señor. Él es el Señor de la obra, hermanos. Y si nosotros nos enfocamos en obedecer al Señor, Él hará su obra, Él proveerá, Él abrirá puertas. Debemos orar por valentía, denuedo, firmeza y sabiduría en la obra. Podemos tener experiencia en el ministerio, hermanos. Podemos tener experiencia, conocimiento del ministerio. Podemos tener años en el ministerio. Pero aún así, siempre necesitaremos sabiduría en la obra de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos, y espero que esta meditación haya sido de ánimo para nuestras vidas, para el ministerio que estamos realizando en la obra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu santa y bendita palabra, gracias por el ejemplo, Señor, de Bernabé y de Pablo en el ministerio, Señor, en estas ciudades de Iconio, Listra, Antioquía y Derbe. Gracias, Señor, por lo que hiciste a través de ellos, por medio de ellos. Gracias porque ellos nos enseñan, Señor, a ser sabios, a ser firmes, a ser valientes y a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a seguir este ejemplo, danos sabiduría en la obra, danos entendimiento, Señor, en la obra, ayúdanos a permanecer y perseverar constantes en la obra que tú, Señor, nos has encomendado. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer tu santa y bendita voluntad, Señor, y guíanos. Guíanos, Señor, porque hay mucha necesidad, porque hay necesidad del Evangelio, Padre, porque hay necesidad de la obra de Dios. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos, porque el Evangelio, Señor, debe ser predicado a las naciones, y muchas personas aún necesitan escuchar el Evangelio. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el santo nombre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo.